Bueno, la clase vamos a ir arrancando. La clase igual ya la puse a grabar, después les voy a pasar el enlace para que aquel que no lo pueda ver o en el caso vos que se te complique en algún momento por ahí seguirle el hilo, después la vas a poder ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Sí, justamente me vienen a armar un mueble a las 6 de la tarde y los estoy esperando. Sí, por eso digo, no me quería perder la clase, pero voy a tener que ir apagando y por las dudas. Pero queda grabada genial. sí, sí, ya la puse a grabar. Yo lo que hago es la grabo con un programita que me permite Sí, grabar pantalla y grabar el Meet y después la subo a un canal de YouTube y después les mando el enlace. Puedo llegar a demorar un ratito, depende lo rápido o lento que esté internet, pero si sí, no es hoy mañana les paso el enlace. genial, La clase de hoy, lo que vamos a ver hoy es, por un lado vamos a ver entrevista y por otro lado vamos a ver familia. genial. Vamos a empezar con entrevista. Bueno, Voy a compartir pantalla. Entrevista es una herramienta que siempre van a usar, es una técnica. La entrevista lo que nos sirve es para recaudar información, la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. ¿Eh? Siempre se maneja con entrevistas, no solo, a veces se asocia la entrevista como la previa a la intervención, pero en realidad cuando estamos interviniendo continuamente estamos haciendo entrevista porque siempre pactamos ciertas preguntas o cierta investigación, entonces es algo que lo van a usar en principio para antes de hacer una intervención como operadores, pero que también después lo van a seguir usando. La entrevista vamos a ir primero por la definición de lo que es una entrevista y la entrevista es una conversación, es una relación interpersonal que se va a dar entre dos o más personas y que el objetivo está ya determinado de antemano. O sea, la entrevista ya tiene un objetivo preestablecido. Se trata de alguien que solicita cierta ayuda, en este caso, y otro que va a acceder a ayudarlo, pero que para poder ayudarlo va a tener que recaudar primero cierta información. Entonces, para eso se plantea la entrevista. La entrevista va a marcar dos roles esenciales, uno que es el del entrevistador y el otro que es el entrevistado. Y se considera que esta relación que se da entre estas mínimo dos personas tiene un rol asimétrico. O sea, va a tener cierto grado de poder o de saber aquel que va a hacer la entrevista ante el otro, ante el entrevistado. No es una entrevista entre pares, entre dos personas que están de manera igual, de igual posición, sino que hay una diferenciación entre uno con el otro. La entrevista es una técnica, esta técnica permite la recolección de datos y se hace ante cualquier intervención. Ante cualquier intervención que yo voy a hacer, lo primero que voy a hacer es una entrevista, usar esta técnica para recolectar datos. Se usa porque se recoge en la menor cantidad de tiempo mucha información. Y sobre todo, como se va directamente a la fuente, a quien vamos a hacerle la intervención después, entonces nos da ciertos datos puntuales y exactos. Entonces por eso es una técnica que se usa mucho antes de intervenir. y nos sirve de ayuda también como para ir conociendo al paciente. Exactamente. Y permite ir estableciendo esa relación que nosotros vamos a necesitar después con el paciente. Entonces, abriendo Claro. este espacio, la empatía, ¿viste? Nos permite justamente las dos cosas. Por un lado, recaudar información por una parte técnica de la intervención, pero también la información que nosotros necesitamos, porque nosotros vamos a tener que establecer una relación con el paciente o con el que vamos a intervenir. La entrevista no solo hay que saber interrogar, sino que también hay que saber escuchar, encontrarle esa lógica del otro. Acá también va a entrar en juego la empatía, la escucha empática, la escucha atenta. Entonces no es solamente ser un buen preguntón, sino que también se trata de poder escuchar. ¿eh?
Acá las preguntas que se van a hacer tienen que tratar de tocar aspectos puntuales y clave para cualquier tipo de intervención. Entonces, la entrevista siempre va a tener el objetivo planeado de antemano y ya va a tener que estar establecido o pautado ese objetivo para poder tener como guía ciertas preguntas ya preestablecidas. Obviamente que después en el ida y vuelta de la entrevista hay cosas que pueden variar, pero siempre una entrevista tiene que tomarse como técnica y tiene que tomarse como guía. ¿Eh? Y de esta manera ya de antemano hacer una pequeña guía sobre qué preguntas voy a hacer, qué cosas necesito. Hay diferentes tipos de entrevista. Una de estos tipos de entrevistas es la entrevista psicológica, que en esta entrevista hay un encuentro en donde surge esa interacción humana con el otro, o interpersonal o intergrupal si son más de una persona. Y lo que se trata es de fijar una finalidad, que generalmente esta finalidad va a estar implícita. Por un lado es intercambiar experiencias o información a través del diálogo, pero por otro lado también va a tener una parte implícita. Uno cuando hace una entrevista también lo que va a hacer, si bien esta está enfocada desde lo psicológico, pero también se usa en el operador o en el acompañante terapéutico, es esto de poder ver por un lado qué es lo que me dice, qué información me da, pero también recaudar información desde lo implícito, tener en cuenta cómo se mueve, los gestos, cómo es la posición, el tono de voz que va a usar o desde qué intensidad, cómo maneja los silencios. ¿Cómo se encuentra también frente a la familia? Sí, Yo soy acompañante terapéutico y he hecho bastantes entrevistas, que es lo principal, ¿no? Para empezar a trabajar. sí, justamente no por nada hoy vamos a dar entrevista y familia por un lado, porque también la entrevista, más allá de lo que trabajemos con el paciente, la entrevista también es una herramienta para después tomarlo con la familia, ya sea para indagar con el paciente con respecto a la familia, o para hacer este trabajo en red que también podemos entrevistar a la familia después, antes o después de la intervención. Las entrevistas psicológicas tienen como objetivo evaluar, diagnosticar e investigar. En el caso del operador, por ahí no hace un diagnóstico, no desde carácter médico, pero sí va a hacer un diagnóstico con respecto al estado del paciente, al contexto, a la familia. Entonces, de cierta manera, si bien el diagnóstico no tiene que ver con un diagnóstico médico, pero sí va a ser un diagnóstico. También va a hacer una evaluación sobre cómo es la situación, y va a investigar también para poder con toda esa información establecer un plan de trabajo. Las entrevistas se van a clasificar de acuerdo al objetivo. Depende del objetivo que uno tenga, son el tipo de entrevista que se establece. Tenemos las entrevistas de investigación, que son aquellas que se utilizan para investigar sobre algún tema en particular. Las entrevistas psicopedagógicas o psicoeducativas, que son las que determinan posibles interferencias con respecto al aprendizaje. Son esas que muchas veces usan las orientadoras sociales o las psicopedagogas, que es para determinar a ver por qué hay alguna situación de aprendizaje que está obstaculizada, que no se estaría dando. También están las entrevistas de orientación vocacional, que son las entrevistas que se suelen hacer para ver cuál es esa inclinación que uno tiene. Se hacen muchos cuando terminan los chicos secundarios para ver qué carrera universitaria van a hacer. Incluso hay muchas universidades que también lo hacen, que antes que vos te inscribas a la universidad, te dan la posibilidad de participar de estos cursos vocacionales. También las consultoras de trabajo lo utilizan mucho para que vos antes de que te postules a ciertos puestos laborales, primero sepas cuál es realmente tu vocación. La entrevista clínica, que es la entrevista que hace el médico, o puede ser médico o psicólogo o psiquiatra, que tiene que ver con esto de ir estableciendo un diagnóstico. En el caso que si no inclinamos de lo psicológico a lo psiquiátrico, el diagnóstico va a tener que ver
con lo terapéutico, con qué asesoría o qué intervención se va a dar después. Y está la entrevista laboral, que es aquellas entrevistas que vamos cuando necesitamos conseguir algún puesto de trabajo. Estas son diferentes tipos de entrevistas como las más comunes que se puede ver, y que si nos ponemos a mirar dentro del rol, todas pasamos alguna vez por esas, y que dentro del trabajo hay un poquito de cada una que, si nos ponemos a pensar, nos sirven para nuestras intervenciones o para el momento de que nosotros tengamos que hacer una entrevista. Las entrevistas también no solo se pueden clasificar de acuerdo al objetivo, sino que también por el grado de estructuración, por cómo están armadas o conformadas esta entrevista. Acá podemos encontrar las estructuradas, o también se las puede llamar cuestionarios o entrevistas cerradas. En esta hay un guión preestablecido, una serie de preguntas que ya están fijadas de antemano, en donde yo voy y pregunto al entrevistado este cuestionario. Se aplica de manera rígida a todos los sujetos por igual, es como un cuestionario ya establecido para todos, no tengo en cuenta el sujeto en sí, ninguna particularidad de cada sujeto, sino que a todos les voy a preguntar lo mismo. Son las típicas entrevistas que se hacen, por ejemplo, para los censos. Vieron que cuando se hizo el censo eran las mismas preguntas para todos. Y lo que permite este tipo de entrevista es que yo puedo recaudar rápidamente un montón de información para poder clasificarla. Justamente el censo lo que hace es eso, después clasifica. A ver cuántos hay dentro de la línea de pobreza, cuál es la cantidad de hijos que tiene una familia tipo hoy en día. Entonces de esa manera se hace una estadística y se puede sistematizar toda esa información. Otro tipo de entrevista es la semi-estructurada o semi-dirigida. Acá va a haber una cantidad de preguntas de estas ya preestablecidas que van a componer cierto cuestionario, pero también va a haber otras preguntas que pueden llegar a surgir en el momento de entrevistar. Entonces yo, por un lado, voy a tener preguntas ya establecidas de antemano, pero también preguntas que me van a surgir en el momento, que van a tener que ver con la particularidad de ese sujeto que yo le estoy entrevistando. Por ejemplo, hay preguntas básicas que ustedes van a hacer, no sé, cómo te llamás, cuántos años tenés, esas preguntas van a estar preestablecidas en su entrevista. Pero después va a haber otra, cómo está compuesta tu familia, y de acuerdo a lo que él me diga, yo voy a preguntar, bueno, ¿y con ellos cómo te llevas? O me pueden surgir otras preguntas. Entonces, en este tipo de entrevista va a pasar eso. Va a haber dos, algunos tipos ya establecidas, que sé que a todos les voy a preguntar lo mismo, pero también voy a tener en cuenta ciertas particularidades y voy en el momento desarrollar otras preguntas que en ese momento consideres que están buenas. La ventaja de este tipo de entrevista es que es una entrevista un poco más abierta, lo que permite establecer otro tipo de relación con el entrevistado. Me permite otro acercamiento con él. No queda dentro del formalismo de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sino que puede llegar a establecer una conversación, como una charla. Por otro lado, está la entrevista abierta. Esta entrevista se conoce como entrevista abierta o no estructurada o entrevista libre. En esta se va a hacer mucho más abierto que la anterior, y se le va a permitir al entrevistado hablar en función de sus propias necesidades. Las preguntas abiertas son esas preguntas que permiten que el otro se pueda explayar mucho más. Yo puedo preguntar, por ejemplo, no sé, ¿te gusta lo dulce? Y la respuesta va a ser sí o no. Esa es una pregunta cerrada, donde la opinión es una cosa o la otra. En cambio, una pregunta abierta podría ser, ¿qué cosas te gustan comer? Entonces ahí me va a dar otro tipo de respuesta y otro tipo de información. Esta entrevista lo que busca es eso. Busca que el otro pueda ir hablando de manera más, expresando más su sentir, más su necesidad.
Es como cuando te dicen, bueno, ¿está todo bien? Y uno dice sí o no. Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿vos cómo estás? O ¿cómo estuvo tu día hoy? Permite que la conversación sea diferente, que la respuesta sea diferente. Eso porque más allá de que si la entrevista es cerrada o es abierta, las preguntas también tienen la misma particularidad. Hay preguntas que son más cerradas, que se responden por sí o por no, o algo muy acueto, como ¿cuántos hijos tenés? Y vos decís, bueno, 4. Y hay otras preguntas que son mucho más abiertas que permiten que la información sea mucho más. Estas tienen como ventaja esto, lo abierto de la pregunta, que me puede brindar mucha más información. Pero también tiene la desventaja que yo después, al momento de tener que analizar toda esa información, voy a tener que empezar a filtrar. Porque puede ser que mucho de lo que me haya relatado, me haya dicho, sea info que a lo mejor no me sea pertinente después para la intervención, que no me sirva. Y por último están las entrevistas tipo panel. Las entrevistas panel, el entrevistador hace una serie de preguntas que son iguales para todos y se le hace a un grupo de entrevistados. Estas son las típicas encuestas, vieron que a veces se hacen encuestas de consumos o encuestas de calidad que se le hacen grupos de personas que consumen tal marca, si les gustó, si no les gustó, qué les parece. Y son también, tienen que, es para recaudar la mayor información posible y poder clasificarla dentro de un grupo en particular. Acá tenemos las entrevistas clasificadas por finalidad. Nosotros vimos de acuerdo al objetivo. Estas tienen que ver con la finalidad que tiene la entrevista. Acá podemos encontrar las entrevistas diagnósticas, que son las que van a estar orientadas a poder establecer o definir un diagnóstico. Ese diagnóstico es lo que va a permitir después ver la manera de que cómo vamos a intervenir. Y puede estar acompañada de otros instrumentos de evaluación, que pueden ser historias clínicas o informes. ¿eh? Acá, en el caso de ustedes, si trabajan de manera interdisciplinaria, que por ahí trabajan junto con un psicólogo o un psiquiatra, van a esos informes, se los pueden pedir a estos médicos. Entonces esto permite también tener más información, más allá de lo que diga el paciente, ¿no? Porque hay mucha información que a lo mejor el paciente no nos va a brindar. También está la entrevista consultiva, que en esta entrevista tiene como objetivo dar respuesta a una pregunta que tiene que ver con un tema específico. Alguien que me va a venir y me va a consultar sobre alguna situación o alguna cosa en particular. No sé, un familiar que venga y diga, bueno, mi hijo es adicto, me gustaría cómo ayudarlo. Va a ser algo puntual en donde yo tengo que focalizar, en donde las respuestas o las preguntas que yo después haga van a tener que estar focalizadas en la finalidad de poder ayudar ante esa consulta. También están las entrevistas terapéuticas o de consejo, que también tienen como finalidad operar sobre algún cambio, que obviamente ese cambio se va a dar estableciendo la dirección de ese cambio, que lo pautan los dos, tanto el entrevistado como el entrevistador. Y por último tenemos la entrevista de investigación, que tiene como objetivo conocer, comprobar, confirmar y abrir nuevas vías de conocimiento. Yo creo que dentro del trabajo del operador y de la T, las 4 entrevistas las usa. ¿eh? Quizás no específicamente el diagnóstico como un diagnóstico médico, pero sí como para una evaluación sobre nuestro paciente. En la consultiva también, porque va a haber una consulta, va a haber alguien pidiendo ayuda por un tema particular. También es una entrevista terapéutica, porque hay alguien que necesita operar sobre un cambio y que hay que acordarlo entre ambos para poder hacer un plan de trabajo. Y también hay una entrevista de investigación, porque para poder realizar ese plan de trabajo, esa intervención, también necesito conocer e informarme sobre la situación del paciente y el contexto.
También las entrevistas, y esto me parece que está bueno y está importante, se clasifican en función de la temporalidad del proceso. Ustedes van a trabajar un proceso con la o las personas que van a acompañar, y durante ese proceso se van a seguir haciendo entrevistas, no es que la entrevista es solo la inicial. Y en esta clasificación nos permite ver eso, qué entrevista vamos a ir usando a lo largo del proceso. Primero va a estar la entrevista inicial, que es aquella que abre la relación entre el entrevistador y el entrevistado. En esta se va a identificar cuál es el problema o cuál es la consulta, y se va a empezar a encuadrar la intervención. Por otro lado están las entrevistas de información complementaria, que son aquellas que uno necesita para recaudar más datos de aquel al que vamos a acompañar o aquel que vamos a intervenir. Acá pueden ser entrevistas con familiares o entrevistas con otros profesionales, sea un psicólogo, un psiquiatra, si es un adolescente a lo mejor alguien de la escuela, un docente, un orientador social. ¿eh? Después están las entrevistas sobre biografía o anamnesis. Esta se usa mucho en el acompañante terapéutico, que es algo más individualizado, pero también se usa como herramienta para el operador. La anamnesis lo que permite es ver el proceso madurativo del paciente con los rasgos más específicos, es como un pequeño resumen de su historia clínica, en donde nos permite ver cómo fue su desarrollo, cómo fue con respecto a lo evolutivo, con respecto a lo cognitivo. Después está la entrevista de evolución, que en esta entrevista lo que se hace es ofrecerse información sobre cuáles van a ser los objetivos de nuestro plan de trabajo. Entonces, nosotros lo entrevistamos, recaudamos toda esa información, armamos un plan de trabajo, y es importante que surja esta entrevista de evolución en donde nosotros le vamos a decir qué cosas vamos a trabajar con esa persona o con ese grupo. Y por último, la entrevista de alta. La entrevista de alta, si bien nosotros no damos alta, pero sí es cuando consideramos que ya no vamos a seguir trabajando, donde se termina nuestra intervención, es importante hacer esta entrevista a modo de cierre, como para darle un cierre a ese vínculo, a esa relación, no solo desde lo administrativo, sino para también desde lo anímico. Es importante cerrar ese proceso o esa etapa. Y eso se hace a través de esto, de la entrevista de alta o entrevista de cierre. Hay que tener en cuenta que las entrevistas van a ser particulares también con respecto a la edad. No va a ser lo mismo entrevistar a un niño que a un adolescente, o entrevistar a un adulto, o a un anciano, o personas con cierta discapacidad, o patología, o deterioro. Entonces siempre vamos a tener que tener en cuenta también, al momento de realizar una entrevista, es esto, la edad del entrevistado. La entrevista está compuesta por diferentes etapas o fases, depende cómo se lo mire o donde busquen la info, va a hablar de fases, o si no va a hablar de las etapas de una entrevista. La primera etapa es la pre-entrevista. Es, no sé, lo llaman y le dicen, bueno, tengo problemas, quisiera concretar una reunión con usted, y empiezan a fijar un día y un horario. Esa es la pre-entrevista. En esta parece que muchas veces que no se va a recaudar ninguna información, pero sin embargo también hay que tenerla en cuenta, porque es el primer contacto que tenemos con ese otro y con la problemática del otro. Entonces también hay que tenerla en cuenta, porque ahí puede ya haber de antemano alguna información que me sea pertinente. Incluso en esta pre-entrevista es lo que me va a permitir a mí es armar mi entrevista y tener preguntas ya armadas. Saber que, bueno, tal persona va a venir a verme, y saber cuál es la problemática o ciertos datos puntuales, la edad, por ejemplo, para poder saber desde qué lugar voy a preguntar, poder establecer algunas preguntas de antemano. Luego de esta pre-entrevista viene la entrevista en sí,
Que esta entrevista a su vez está dividida por distintas fases, son 3 fases. La primera es la fase de mutuo conocimiento, es donde nos presentamos, le decimos quién somos y él también nos va a decir quién es. Entonces lo que se va a dar es ese primer contacto con el otro, en donde se va a empezar a establecer esta interrelación. La segunda fase es la de exploración y también la de identificación del problema. Acá es importante escuchar, observar, preguntar adecuadamente, porque esta información es la que nos va a permitir después establecer los objetivos terapéuticos que nosotros vamos a utilizar en nuestro plan de trabajo. Es cuando empezamos a profundizar en las preguntas del acompañado o en este caso el paciente. Y la tercera fase es la fase de despedida. La fase de despedida es importante porque le damos cierre a ese primer contacto con el otro y también porque acá se marca lo que se llama encuadre o plan de trabajo, que es en donde se pacta la nueva cita o se pacta en cuándo vamos a empezar a trabajar. Entonces uno se despide y deja abierta ese espacio para después poder planificar juntos el encuadre del trabajo que se va a hacer, de la intervención que se va a hacer. La primera entrevista que se hace, la tercera etapa de la entrevista, perdón, tiene que ver con la entrevista con el acompañado o con la familia. Nosotros después de haber hecho la entrevista con el acompañado, vamos a hacer la entrevista para armar nuestro plan de trabajo, informarles sobre el plan de trabajo, pero también podemos incorporar a la familia, ya sea para pedirle más información o para también establecer con ellos las pautas de trabajo que se va a hacer con el paciente. Hay que tener en cuenta las actitudes que tiene que tener el entrevistador. Por un lado, la empatía, que es la actitud de cercanía emocional con aquel que vamos a acompañar. Y se trata de mantenerse distante para no conectar con el sentimiento del otro, pero sin quedar pegado emocionalmente. Entonces se habla de cierta distancia, que se lo llama distancia óptima, que es lo que me permite escuchar, sentir, comprender lo que al otro le pasa, pero sin la necesidad de quedar pegado, respetando ese rol asimétrico. Es importante también al momento de hacer una entrevista la calidez, poder ser cálido, comprensivo, tolerante, porque pensemos que este primer contacto que tenemos con el otro tiene que generar cierta empatía para después poder trabajar y establecer un vínculo más fuerte al momento de la intervención. Se habla de competencia con respecto a esto de poder brindarle al otro herramientas, que el otro se sienta que uno lo va a poder ayudar, que uno es competente en ese aspecto, en la intervención que se va a dar después de la entrevista. La flexibilidad y la tolerancia es importante. Pueden surgir situaciones que no tenemos previstas ante la entrevista, no sé, que no me responda a ciertas preguntas o que el entrevistado se sienta incómodo o se enoje si preguntamos algo que a lo mejor lo incomoda. Entonces tenemos que tener en cuenta esto de la tolerancia y la flexibilidad. Flexibilidad si en alguna pregunta no me quiere responder y no obligar a que me responda. O si por ahí en las preguntas mucho más acueto lo que yo esperaba, o al revés, profundiza mucho y habla muchísimo, entonces ahí tengo que trabajar esto de la flexibilidad y la tolerancia. Hay que ser honesto, respetar la ética profesional, hay que trabajar las habilidades tanto de escucha como las comunicacionales. No solo escuchar, saber escuchar, sino también de qué manera nosotros vamos a devolver en esa ida y vuelta de la comunicación para que el otro me pueda ir comprendiendo. Es importante el tono de voz, que la voz sea serena, que el otro me entienda, que se sienta segura, mantener el contacto visual, poder indagar, tratar de evitar repetir preguntas,
También utilizar el silencio para darle espacio al otro a que se vuelva a acomodar ante una pregunta que por ahí lo incomoda. Y que el lenguaje sea accesible, que el otro me pueda entender. Vieron que hoy les decía que las entrevistas también tienen que estar determinadas de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, si tengo que hablar con un niño, hay cierto tecnicismo que no voy a poder utilizar porque no me va a comprender. O alguien que no, también las palabras técnicas no la pueda comprender, más allá de la edad, sino porque a lo mejor tiene otra formación académica y no pueda comprender cierto vocabulario. Entonces tenemos que ver eso, de que las palabras que nosotros vamos a utilizar, el lenguaje que nosotros vamos a utilizar, el otro lo pueda comprender, pueda decodificar ese mensaje que yo le estoy dando. La empatía es algo que van a escuchar hablar durante toda la cursada como algo súper importante a trabajar, porque trabajamos con materia sensible que es un otro. Y también es importante la intuición. La intuición con respecto a cómo percibimos, qué percibimos, pero después obviamente esa intuición hay que volverla objetiva y llevarla a la teoría y a la práctica, que no quede solo como algo intuitivo, sino que esto que yo percibo me permita ser una herramienta al momento de trabajar. Si yo estoy desde la intuición, me doy cuenta por la postura, por los gestos, que el entrevistado se está sintiendo incómodo si le pregunto mucho, no sé, de la familia. Bueno, ahí tengo que ser empática y tengo que ser intuitiva para poder correrme de ese lugar y no incomodar al otro. O ver de qué manera pregunto que no sea invasiva o incómoda. Acá las herramientas o las habilidades principales son la atención, poder escuchar bien lo que el otro me está respondiendo, la percepción, que es lo que nos va a dar objetividad, poder observar. Observar no es solo observar con la mirada, observar también es poder escuchar, poder estar atento a qué le está pasando al otro a través a lo largo de la entrevista. También es importante la concentración y la retención, esto de escuchar para que no repetir otra vez la misma pregunta y que el otro se sienta no escuchado. ¿eh? Esto de estar concentrado para no perderme detalle de esa entrevista. Los obstáculos que se pueden presentar al momento de entrevistar es la intolerancia, la impulsividad, esto de querer no respetar los tiempos del otro y ir a través de los tiempos de uno, de indolencia, que tiene que ver con esto de perder el interés y la atención, si me aburro con lo que el otro me está contando. Todos estos son obstáculos porque la entrevista no solo va a tener que ver con el poder recaudar información, no solo va a ser un obstáculo para eso, me voy a perder info si me pasan estas cosas, sino que también es un obstáculo al momento de establecer un vínculo con el otro, de ir creando esa relación interpersonal con el otro. Imagínense que si van a una entrevista y quien lo está entrevistando se aburría y se sentía incómodo o lo apuraba para que responda rápido y no era tolerante con sus tiempos, ustedes se van a sentir cómodos y a ese lugar no vuelven más. Entonces, por eso es importante la entrevista, porque tiene dos finalidades. Por un lado, recaudar información, pero no nos olvidemos que esa información que nosotros vamos a recaudar es justamente con el objetivo de después poder hacer una intervención. Entonces así solo voy a recaudar información, pero la intervención no la voy a tener. Entonces la entrevista es importante para las dos cosas, como un punto de encuentro, de primer contacto con ese otro al que después voy a intervenir y voy a trabajar, y también para recaudar información para saber el cómo voy a trabajar, qué herramientas voy a utilizar. Hay que tener en cuenta el tipo de personalidad del entrevistado con las cuales me puedo llegar a encontrar. Me puedo llegar a encontrar con alguien tímido, entonces lo que voy a tener que buscar es brindarle apoyo, confianza, que se sienta aceptado. También me puedo encontrar con alguien agresivo, que pueda ser impulsivo o autosuficiente, o pueda sonar hasta cínico o irónico. Y en esta, una técnica que se suele utilizar como una estrategia es dejarlo hablar antes de la entrevista. Entonces dejarlo que él hable, haga su descargo primero, que esta es una manera de trabajar la ansiedad,
que esa agresividad muchas veces tiene que ver con eso, con un pico de ansiedad. Entonces cuando trabaja sus ansiedades y hace descargo, lo que nos permite después es que esté como un poco más liviano y más abierto a poder responder a aquellas preguntas puntuales que yo necesito hacerle. También nos podemos encontrar con el manipulador, que es egocéntrico, creativo, que también es paciente y halagador. Y esto hace que al estar continuamente halagando al otro, o que sea así impaciente, nos interrumpa, no nos permita preguntar, o en esto de estar halagando nos desviemos nosotros también en la atención de poder preguntar cosas que después nos sirvan para nuestro objetivo. Nos va a hacer, si no detectamos al manipulador y no sabemos trabajarlo, va a hacer que nos apartemos de la meta, que la entrevista al final termine siendo hablando de que qué bueno que es un operador, qué bueno que es tal cosa, y lo usa de una manera sutil para no hablar de lo que tiene que hablar. Y nosotros, si caemos ahí, nos vamos a perder después de tener la información que necesitamos para la intervención. Y por otro lado está el embustero, que es la persona exagerada y muchas veces mentirosa, y que esta persona, la manera de poder como estrategia ir abordándola es confrontando su información, verificando esa información que nos brinda. Ojo con esto, que cuando hablamos de confrontar no hablamos de discutir, sino de buscar la manera de que podamos ver qué de eso que nos está contando es cierto y qué no. No sé, se me ocurre alguien que venga y que diga que tiene problemas con las adicciones, pero que en realidad ya está curado. Bueno, entonces hay que indagar si está curado porque está acá. Y se le puede ir preguntando de una manera empática y amable diferentes cosas como para poder sacarlo de ese lugar del embustero o el exagerado, para ubicarlo en el lugar donde nosotros necesitamos que él acepte ciertas cosas para poder brindar un acompañamiento o una intervención acorde a la situación. Cada situación humana siempre es única y original. Entonces una entrevista, si bien una entrevista puede llegar a tener cierto guión o ciertas preguntas preestablecidas, tenemos que tener en cuenta que la misma entrevista no va a ser igual con dos personas, ni con dos, ni con tres, ni con 100. Cada entrevista va a tener su particularidad porque cada persona es particular. Entonces hay que tener en cuenta esto porque por ahí la entrevista que con una persona nos recibió y nos brindó un montón de información y nos pareció re objetiva y re apropiada, puede ser que para otras nos considere totalmente impertinente y no obtengamos los mismos resultados. Entonces siempre hay que estar abiertos y ser flexibles para redireccionar una entrevista si consideramos que hay algo que no está funcionando, no se está estableciendo esa relación de confianza, o la información que me brinda no me estaría siendo útil o mucha. Como para resumir dentro de todo lo que fuimos viendo con respecto a la entrevista, podemos decir que una entrevista es una reunión que está fijada de antemano, que se puede dar entre dos personas, a veces entre dos personas o más, en la cual lo que ocurre es un intercambio de información, que a diferencia del diálogo o la simple conversación, la entrevista tiene un propósito ya predeterminado. Si bien de entrada decíamos que era una conversación, pero es una conversación con un fin que está establecido de antemano. Puede apuntar a una evaluación, poder evaluar la situación de ese entrevistado, también la divulgación o el diagnóstico del entrevistado. El éxito de la entrevista siempre tiene que ver con la previa definición de los objetivos y también en la habilidad del entrevistador para poder conducir ese intercambio de preguntas hacia esos objetivos, que no se termine desviando de la meta inicial o establecida. Es importante tener en cuenta que las entrevistas se utilizan para
Llegar a lo importante, a lo que es importante para el entrevistado y poder escucharlo desde sus propias palabras. Que él me puede decir cuál es su vulnerabilidad o cuál es su problemática, para que yo después pueda intervenir desde ese lugar, que haya ese lugar de aceptación del mismo. También permite explorar las percepciones, los puntos de vista, las ideas del entrevistado. Me va a dar hincapié sobre, no sé, percepciones con respecto a cómo percibe el mundo o cómo percibe lo cultural, cuáles son sus valores, sus costumbres. Nos va a abrir un pantallazo mucho más general que el que tenga que ver directamente con la patología. Y también las entrevistas se utilizan para proporcionar datos que sean interesantes y relevantes para su análisis y que tengan el poder de revelar temas interesantes que expliquen el fenómeno estudiado. Entonces, si yo voy a trabajar sobre adicciones, no solo me va a decir algo puntual de ese paciente o esa persona a la cual voy a acompañar, sino que también me va a empezar a brindar información sobre la problemática en sí, sobre este fenómeno que yo estoy buscando estudiar, porque cuando yo voy a hacer una entrevista no solo voy a trabajar con el paciente, sino que voy a trabajar con la problemática también. Y por último, la entrevista se utiliza para garantizar el 100% de las respuestas. O sea, ir a la fuente y tener la posibilidad de ir y preguntarle a quien que está atravesado por la problemática, nos garantiza esto, de que vamos a tener respuesta, que el otro me va a contestar. Las entrevistas suelen relacionarse con las encuestas, pero siempre hay que tener en claro que son diferentes, que no es lo mismo, porque las entrevistas lo que buscan es recaudar información para una investigación de carácter cualitativo. Las encuestas en realidad tienen que ver con la información con respecto a cantidad, a cuantitativo. En cambio acá lo que vamos a buscar es calidad. Esa es la diferencia entre la entrevista y la encuesta. Para llevar adelante una entrevista exitosa, debemos contar con una buena guía de entrevista. O sea, ya tenemos que preestablecer un repertorio o un cuestionario ya armado. Una guía no es un cuestionario, sino que son ciertas preguntas que nos sirvan de guía, pero no necesariamente tiene que ser algo cerrado, rígido, establecido. Se puede también después intercambiar, hacer otras preguntas, o agregar o sacar también preguntas a ese cuestionario que yo voy a tener como guía. Esta guía debe tener preguntas importantes que queremos hacer y que no nos podemos olvidar. Entonces lo que sirve esta especie de cuestionario en chotemano es de apoyo para no olvidármela y no pasarlas por alto. Pero como cualquier guía, no hay que seguirla rígidamente ni ciegamente, sino que también hay que estar abierto a otras preguntas o a que algunas respuestas de esa entrevista o de ese cuestionario no voy a tener información. Bueno, hasta acá tenemos entonces el teórico que tiene que ver con entrevistas. Ahora vamos a ver la otra temática que vamos a trabajar en el día de hoy, que es familia. Voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo juntos la presentación. Familia se viene trabajando hace muchísimo tiempo con respecto a este tema y con respecto a tener en cuenta cómo fue cambiando históricamente lo que considerábamos antes como la familia tradicional y lo que se fue dando hasta hoy, al momento que pasamos por otros tipos de familia. En principio, si nos remontamos a la parte histórica, la familia que se consideraba tradicional hace muchos años atrás era la familia extensa. Este tipo de familia extensa era donde tenía mucha cantidad de hijos,
Como pueden ver en la primera foto, era normal tener 8, 10, 12 hijos. Esto después se fue cortando con el tiempo porque no era rentable, no era económicamente sustentable y se empezó a ver más como algo tradicional la familia nuclear. La familia nuclear está compuesta por la pareja y dos hijos. A veces tres, hasta tres se puede llegar a considerar. Uno, dos o tres hijos. Eso es lo que se considera una familia nuclear, que fue la más común después de las épocas de guerras y de crisis, porque era la que se podían sostener, hablando económicamente, ¿no? Y después aparecieron las familias extendidas, que esto también tiene que ver con un contexto socioeconómico y tiene que ver con las familias en donde puede vivir, por un lado, la familia nuclear, pero a esta se le agrega alguien de otra generación, como los abuelos. Esto ha pasado muchas veces porque las parejas no podían alquilar o comprarse su propia casa, entonces vivían junto con los suegros. Los abuelos tanto o pueden ser paternos o maternos. Y así se convivía desde este lugar, desde la familia extendida. Hay un estudio que se hizo, un estudio socioeconómico y buscando la respuesta a estos cambios que se daban. Y hay uno en particular que lo hace María de la Luz Álvarez Marín, en donde va a hablar del cambio social que se da a través de la familia y que ella lo titula Cada vez somos menos. Y va a ser un estudio en donde dicen que en la década del 70 el promedio de hijos que podía llegar a tener una pareja era de 8 hijos. En los 80 el promedio baja y pasa a ser de 5 hijos. En la década del 90 el promedio de hijos baja a 3 hijos por familia, por pareja. Y en el 2000 este promedio baja a 2 hijos. Al 2010 el promedio baja a un hijo por pareja. Fíjense en los cambios y cómo esta temática que ella dice, cada vez somos menos, que se da esto de que se busca tener menos hijos, porque el gasto económico, también aparece la figura y se da un impacto muy grande cuando aparece una figura diferente con respecto a la mamá de estos hijos, la figura de la mujer, en donde la mujer también sale a trabajar, en donde quiere estudiar o quiere hacer otras cosas, entonces ya no se puede quedar en casa al cuidado de los hijos. Entonces esto hace que toda la estructura familiar vaya cambiando y se vaya adaptando a estas nuevas situaciones, tanto económicas como sociales. Hoy se habla también de las parejas que no quieren tener hijos, como algo muy habitual, que lo que buscan es primero, antes vieron que antes se pensaba que había que a cierta edad casarse, tener un buen trabajo, casarse y tener hijos. Entonces era un promedio de a los 20, cuanto mucho 30 años, el 30 fue mucho después, pero en principio el promedio era entre 20 y 25 años, ya tenían familia y ya tenían hijos. Y se buscaba el espacio como para viajar o hacer algo para ellos cuando se jubilen. Las personas criaban a los hijos, disfrutaban de tener su casa y todo, y ese futuro de viajes y de cosas más personales se lo dejaba postergado para la era de la jubilación. En cambio ahora, cuando habla de estos de el doble ingreso sin niño, habla de que ahora es al revés, que muchas veces las parejas están juntos y trabajan los dos y aprovechan este doble ingreso y en vez de invertirlos en niños, lo invierten en ellos. Entonces se hace al revés. Primero se viaja, se disfruta, se tiene todo lo que se quiere tener y después recién empieza a abrirse el proyecto de familia y a incorporar los niños como parte de este nuevo proyecto familiar. Hay 5 grupos de necesidades fundamentales que tienen los hijos y que las familias tienen que cubrir. Por un lado están las necesidades biológicas. Estas son las de alimentación, temperatura, higiene, sueño, ejercicio físico y la protección de riesgos. También están las necesidades que tienen que ver con lo cognitivo. Acá va a estar la estimulación, tanto sensorial
como la exploración del medio físico a través del espacio, de juguetes. También la exploración social, cuando aparece la escuela, el poder sociabilizar con el otro. También la comprensión con respecto a la realidad física y la realidad social. Y la adquisición de un sistema de valores y de normas, que esto comienza con la familia es que empieza a establecer ciertas normas y ciertos valores, que eso después se va a llevar al resto de los sistemas, ¿no? A las instituciones, a la escuela, al club, a otros lados. También están las necesidades afectivas, que tienen que ver con la seguridad emocional, la identidad personal, la autoestima, el contacto con los otros, la protección de riesgos imaginarios cuando aparecen los miedos, las incertidumbres, y las necesidades sociales, que tienen que ver con la red de relaciones sociales, la participación, la autonomía progresiva. Vieron que el niño primero es muy dependiente de su madre o de su padre o de ambos, y luego va empezando a generar autonomía, que esto le permite pasar de la dependencia a la independencia. Esto tiene que ver con una necesidad social que se debe ir logrando, que es sano que se vaya logrando. Y por otro lado están las necesidades educativas, que esto tiene que ver con que poder hacer de ese sujeto, de ese niño, un ciudadano democrático, que pueda acceder a la educación. Hoy hablamos de diversidad con respecto a la familia, hablamos de un cambio de la familia tipo, que se hablaba antes de familia tipo, a los tipos de familia. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, que están organizadas en roles fijos como padre, madre, hermano, etc., con vínculos que pueden ser consanguíneos o no, y tienen un modo de existencia económico y social en común, con sentimientos afectivos que los une y los aglutinan. Se dio una evolución en el concepto de familia, que permite esto, que permite establecer que no necesariamente tiene que haber un vínculo consanguíneo, sino que también puede ser un vínculo afectivo, que hace mucho hincapié en el vínculo afectivo, que es lo que une a la familia, la diferenciación de roles, que tiene que haber una organización con respecto a los roles que cada integrante de esa familia va a asumir. Se habla de una evolución de este concepto y de cómo ha variado a nivel social y cultural el concepto de familia. En la actualidad existe una gran diversidad con respecto a la familia, y que lo que se trata de establecer, y que la Organización Mundial de la Salud también lo habla muchísimo, es que no importa el tipo de familia del que uno participe o sea parte, sino de que la importancia es que la familia cumpla con los objetivos. Si vimos que cumplen con las necesidades que vimos anteriormente, que pueden cubrir esas necesidades a sus hijos, entonces esa familia sería una familia que está bien conformada y que estaría cumpliendo con los objetivos que están fijados como familia, indistintamente de cuál es su conformación, ¿no? Ahora vamos a ver cuál sería entonces la función que cumple una familia. ¿Cuál es la función de la familia? La función de la familia está relacionada con cubrir una serie de necesidades básicas. Por un lado, la necesidad de tener, que tiene que ver con una parte material, que lo que va a decir es cuáles son, tiene que ver con estos aspectos económicos y también los educativos, que son también necesarios para poder vivir. También con la necesidad de relación, porque la familia es la primera institución de la cual formamos parte, y es la que nos va a enseñar a sociabilizar, a comunicarnos con los demás, a poder querer y también sentirnos queridos. Y por otro lado también está la necesidad de ser. Toda familia debe proporcionar al individuo un sentido de identidad, pero también de autonomía.
Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de familias, o por lo menos algunos de los que hoy en la actualidad existen o podemos encontrar. Tenemos las familias sin hijo. Estas son una pareja que no tiene descendientes, que no tienen hijo. Porque antes se creía que una pareja sin hijos no era familia. Ahora una pareja puede ser una familia aunque no tengan hijos. Está la familia biparental con hijo. La familia biparental con hijo es la más clásica, es la conocida también como familia nuclear o familia tradicional, y está conformada por padre, madre y los hijos, uno o dos o tres o los que sean. También está la familia homoparental. En las familias homoparentales son aquellas que están conformadas por una pareja homosexual, sean dos hombres o dos mujeres, y que tengan uno o más hijos. La familia reconstituida o compuesta son las formadas por la fusión de varias familias biparentales. Son los que se conocen como los tuyos, los míos y los nuestros. Una pareja que se separa y después uno de esos integrantes de esa expareja se vuelve a conformar una familia con alguien que también ya había tenido una familia anteriormente. Está la familia también monoparental. Las familias monoparentales están formadas por un único adulto con hijos. Una sola persona que tiene hijos. O sea, no hay padre y madre, sino que hay uno solo cumpliendo ambas funciones. También está la familia de acogida, que son las familias de acogida, son una pareja o un único adulto que acoge a uno más niño de manera temporal. Esto puede ser porque por alguna razón no pueden vivir con su familia de origen y hasta que se le encuentren un lugar permanente o hasta que puedan volver, en el caso de que sea algo temporario con su familia, ellos se hacen cargo y por eso se los menciona como familia de acogida. Se los trata de esto como familias temporales, que por un tiempo van a ser los encargados de esos niños. El acogimiento generalmente se trata de una situación de urgencia y no puede tener una larga duración. La máxima que puede llegar a durar es de 2 años. Hay otros que son de larga duración que duran de 2 años y también hay familias de acogida que funcionan solo los fines de semana o vacaciones escolares. Esto se usa mucho en la familia, en los hogares de niños. Se suele establecer una asociación de como una cooperadora, en donde después los mismos asociados que forman parte de esa cooperadora no solo pueden ir a visitar a los niños y participar de actividades dentro del hogar, sino que también se les da la posibilidad, en caso de que quieran, de llevárselos los fines de semana, o para las vacaciones, o para las fiestas. Esto podrían ser estas familias de acogida que por un lapso de tiempo se hacen cargo de esos niños. También están las familias adoptivas que tienen que ver con una pareja. En caso, acá dice una pareja, pero aclare que el adulto solitario también puede hacer, porque antes la familia podía adoptar solo aquel que estaba en pareja. Incluso antes era solo parejas heterosexuales. Ahora pueden adoptar parejas heterosexuales, parejas homosexuales, pero también puede adoptar una persona que esté solo. Y por último tenemos las familias extensas. Las familias extensas están conformadas por varios miembros de las mismas familias que conviven bajo el mismo techo. Acá pueden convivir juntos padres e hijos, pero también con abuelos o tíos. Muchas veces tiene que ver con algo económico, que por ahí dentro de una misma vivienda viven varias generaciones o varios integrantes de la familia para poder solventar los costos de alquiler o lo que sale una vivienda, ¿no? Todas diferentes, todas familias. Ahora vamos a ver la familia desde la teoría sistémica. La teoría sistema va a plantear que un sistema es un conjunto de reglas o de principios sobre una materia que están relacionados entre sí. Es un conjunto de cosas que están ordenadas y que están interrelacionadas entre sí. Y
contribuyen a un fin específico, tienen un objetivo ya establecido, no están juntas por nada, sino que hay algo que las une. Y se destacan entre la interacción que tienen y la finalidad. La familia, como sistema, juega un papel importante no solo en el proceso generador de la enfermedad, sino también en la rehabilitación. Por eso es muy importante también estudiarla y también tenerla en cuenta al momento de una intervención. La familia puede ser que obstruya la posibilidad de un tratamiento, de una rehabilitación, pero también puede ser que esta familia coopere. Entonces siempre hay que tenerlas en cuenta y entender que la enfermedad de un miembro de la familia también corresponde a una falla de todo el sistema. En el grupo familiar, en tanto sistema dinámico, ¿esto qué quiere decir? Que el sistema dinámico que siempre es cambiante, que siempre va a ir cambiando este sistema, y porque va a estar interrelacionado con el medio en el cual va a interrelacionarse y también se va a ir desarrollando. ¿eh? Y hace que cada comportamiento de cada sujeto va a estar relacionado de una manera dinámica también con los miembros de la familia. Una familia, por ejemplo, como para que se entienda un poquito más esto de sistema, una familia está compuesta por un sistema, ellos son un sistema, pero a su vez están compuestos o insertos en otro subsistema, porque los hijos van a la escuela, entonces ya también son parte de un subsistema que va a tener que ver con la institución educativa. También son parte de una comunidad, de un barrio, entonces están dentro del sistema que conforma el barrio, con sus pautas, con sus normas, con la parte cultural, con sus costumbres. Entonces, siempre va a haber no solo un sistema que es la familia, sino que ese sistema familiar va a interactuar con otros sistemas. Entonces, no solo va a tener que ver la interacción que se va a dar entre los miembros de esa familia, sino también el contexto o los otros subsistemas o sistemas más grandes que la componen. La familia conforma una red de comunicaciones entrelazadas en las que todos los miembros van a influir en la naturaleza de este sistema, a la vez que todos se van a ver afectados. Si hay alguien que le pasa algo a un miembro de esa familia, directa o indirectamente va a afectar al resto de la familia, de los integrantes. Toda organización o sistema lleva implícito una serie de objetivos, que es lo que justifica la existencia como tal. Es lo que le mencionaba al principio, que ese sistema que está conformado tiene ya preestablecido un objetivo o una finalidad. Un sistema es como las manejitas del reloj. Vieron que un reloj está compuesto, si es un reloj digital, un reloj de agujas, está compuesto por un montón de ejes de distintos tamaños que a medida que se va moviendo uno entrelazado con el otro hace que las agujas del reloj vayan girando y nos vayan dando la hora. Si uno solo de esos ejecitos se nos rompe o se sale del lugar, hace que todo el sistema se vea obligado a cambiar. Bueno, una familia lo mismo, de eso hablamos cuando hablamos de sistema, que hablamos de partes que están interrelacionadas, y que tienen una finalidad o un objetivo en común, y que si una de estas partes varía, cambia, o de golpe no está, hace que todo el sistema se tenga que reestructurar, que pierda ese equilibrio que tenía antes. La familia se lo considera un sistema abierto y que está en continua transformación, que va viviendo diferentes cambios y diferentes modificaciones, que son distintos depende del momento de evolución. Se define y se configura el desarrollo de la persona desde su concepción. Una familia no va a ser lo mismo cuando está la pareja, por ejemplo, sola, a cuando empieza a nacer el hijo. Cuando ya tienen uno, cambia. Cuando tienen dos, también va a cambiar. De acuerdo a la etapa de cada integrante, la familia también se ve obligada a cambiar. No es lo mismo tener un bebé que un niño o un niño que un adolescente. O cuando este adolescente ya es adulto y se va del hogar, también se tiene que volver a reestructurar. Entonces, a esto hablamos con respecto a esto de que la familia es un sistema abierto y que va a estar continuamente transformándose, reestructurándose.
A partir del enfoque sistémico, de la teoría de los sistemas, los estudios de las familias las van a definir como un grupo o conjunto de personas con una identidad propia y que como escenario tienen un lugar en donde se van a establecer este entramado de relaciones. Es una estructura que va más allá de la suma de las individualidades que la componen, más allá de la suma de las partes, sino que se contribuyen mediante un sistema de valores y que ese es compartido. Esto se va a dar por rituales, por experiencia, por las costumbres, las tradiciones que se van a ir transmitiendo de generación en generación, y eso va a hacer que no haya dos familias iguales, que cada una tenga sus pautas, que tengan valores predefinidos o costumbres o tradiciones en particulares. Esta cultura familiar es lo que fortalece y le da sentido de pertenencia a cada uno de sus miembros, y también da respuesta con respecto a las necesidades que tienen. Y sostiene la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio que esa familia necesita. Ahora vamos a ver sobre la disfuncionalidad dentro de la familia. Hay ciertas características que nos van a dar hincapié para poder hablar de una familia disfuncional. Una de estas características puede ser las coaliciones transgeneracionales. Estas son alianzas que se van a hacer entre dos o más integrantes que van a ir en contra de un tercero. No sé, dos hermanos que se ponen en contra del padre o la madre. O los padres que se ponen en contra de alguno de los hijos. Tiene que ver con que vayan que sean de distintas generaciones y que sean dos que conformen, mínimo dos, que conformen una alianza contra un otro. También van a estar los juegos sucios, que justamente tiene que ver con lo anterior, que es estas dinámicas de alianzas y coaliciones que siempre se hacen para poder atacar, excluir a un otro. Algo que tiene una característica que también hay que evaluar y considerar mucho es con respecto a cómo se da la comunicación y en este caso el diálogo. En una familia disfuncional suele existir mucho o abundar mucho el diálogo monologal, que quiere decir que no pueden establecer diálogos con otros, sino que hacen un monólogo, hablan solos, predominan esto de hablar uno por uno y para uno, y no establecer una conversación más dialéctica, un ida y vuelta con un otro. Esto se le llama comunicación dialógica. Las creencias generalmente son rígidas en las familias disfuncionales, poseen marcados varios estereotipos, entonces no habilitan a los cambios, estas conductas. Cuando hablamos de conductas rígidas, hablamos de conductas que son cerradas, que no se abren a nuevos pensamientos, nuevas perspectivas. Y cuando hablamos de estereotipos, hablamos de esto, de conductas repetitivas, rígidas, que no se abren a nuevas miradas o a una manera diferente de percibir o pensar el mundo. En las familias disfuncionales hay situaciones de apegos que suelen ser con trastorno. Esto tiene que ver con los vínculos estereotipados y frustrantes. Esto de no, dijimos que la función de la familia es generar autonomía, y las situaciones de apego lo que genera son dependencia. Entonces va en contra de una de las funciones principales que tiene que tener una familia. También lo que genera la disfuncionalidad o lo que se puede encontrar dentro de la disfuncionalidad de la familia es el inadecuado manejo del estrés familiar. Todos en algún momento sentimos cierto pico de estrés con respecto a las cosas de la familia. No sé, la mamá porque está sobrecargada, cuidando a los chicos, limpiando la casa, trabajando afuera. Esto va generando cierto malestar o cierto estrés. Y si este estrés no se trabaja, no se habla, a través del diálogo, a través de pautar diferentes herramientas, lo que va a hacer es que este estrés no sea el estrés de uno en particular, de un miembro, sino que se traslade a toda la familia, y que aumentando el nivel de estrés en la familia van a aparecer los síntomas. Alguno de ellos se va a enfermar o van a tener problemas con respecto a este malestar, empiezan los conflictos.
los confrontes entre los integrantes, por ejemplo, o alguna enfermedad que se instala. La patología con respecto a las adicciones tiene que ver mucho con esto de que en realidad el adicto no es solo quien está enfermo, sino que es como el portavoz de la enfermedad familiar, es quien pone a través de su cuerpo en evidencia que hay algo con respecto a lo familiar que no está funcionando, que es disfuncional justamente. Y por último, vamos a ver como otra de las características con respecto a la disfuncionalidad, el déficit en la función materno-paterna. Es un inadecuado ejercicio de estas funciones. La función materna va a tener que ver siempre con esto de la parte nutricia, del contener, de sostener, y la parte paterna tiene que ver mucho con la función con respecto a, por un lado, brindar seguridad o protección, pero por otro, que es muy importante, es establecer límites. Es la parte de la ley el que nos permite, a través de la función paterna, adquirir los valores, los límites, el poder, el saber cuándo es un no. Cuando hablamos de funciones no tienen que ver con algo de género, sino que no importa, puede ser que la función materna la cumpla el hombre y al revés, la paterna muchas veces la mamá, muchas veces las que pone más los límites es la mamá y el que es más permisivo y que tiende a nutrir desde la contención es el papá. En el caso de las familias como estuvimos viendo anteriormente, que son monoparentales, donde hay uno, el mismo puede ir cumpliendo alternadamente las dos funciones. Por un lado será el nutricio, que contenga y que apoya a ese niño, pero que a su vez también pueda establecer límites y poder ir brindándole esa parte de los valores, de las normas a ese integrante de la familia. Hay otros signos también o característica de las familias disfuncionales. Por un lado puede estar el congelamiento de la familia en alguna etapa del ciclo vital familiar. Son esas familias donde piensan que el pasado siempre era mucho mejor que el presente. Entonces se quedan en el atrás, no sé, sin tele o sin celu veíamos mejor. Entonces no vamos a usar celular o no vamos a ver la televisión. Por darles un ejemplo, ¿no? Pero tienden a esto, a pensar que todo lo del pasado era mucho mejor que el presente. Entonces no se van adaptando a los nuevos cambios generacionales, ¿no? Por otro lado, también la indiscriminación, esto de borrar las fronteras entre los integrantes, cierta simbiosis que se crea entre un integrante y el otro, y esto permite que no haya cierta libertad de elección, permite que no haya intimidad, entonces siempre están ahí. Cuando se habla de simbiosis se habla como si estuvieran pegados, como si los dos fueran uno solo. ¿eh? Entonces, en esta indiscriminación del uno con el otro, se tiene demasiado control o se es muy protector y lo que se va haciendo es quitarle la posibilidad de independencia o de autonomía. Otro signo de familia disfuncional es el agotamiento tanto individual o familiar. Hablábamos hoy también de, como una de las características, el estrés familiar. Bueno, si ese estrés familiar se sostiene, aparece esto, aparece el agotamiento, aparece la enfermedad o el agotamiento familiar. La endogamia, que la endogamia viene de adentro, de estar metido para adentro, mientras que la exogamia tiene que ver con salir al exterior, con buscar afuera. Cuando hablamos de endogamia con respecto a esta parte familiar, quiere decir que le cuesta mucho incorporar los nuevos, se cierra mucho sobre sí misma y vive en el exterior como si fuera algo peligroso. Entonces están siempre entre ellos. Otra de las características de familias disfuncionales es el problema con los límites. O los límites pueden ser o muy rígidos y no permitirles absolutamente nada, o al revés, totalmente permisivos en donde no hay límites dentro de los integrantes de este núcleo familiar. Y por último tenemos la jerarquización del acto contra la palabra, que tiene que ver con la incapacidad de poder poner en palabras las frustraciones. Entonces lo terminan actuando.
Cuando uno no puede decir tal cosa me molesta o esta cosa no me hace sentir bien, lo que termina haciendo es actuando. ¿Actuando cómo? Actuando desde la discusión y generándose después malos entendidos, actuando desde la enfermedad cuando empezamos a somatizar porque nos duele la cabeza, nos sentimos mal, actuando como que no pueden prestar atención, les da sueño, no pueden seguir una conversación porque el clima no les es ameno. ¿eh? De esa manera expresan este malestar o esta frustración. De esas hablamos cuando hablamos de que terminan actuando. El modelo estructural comprende a la familia como un sistema que tiende a la defensa, que va a buscar que su estabilidad o su equilibrio se sostenga. Entonces, ante ciertos cambios de condiciones o de influencias que se van a dar tanto internas como externas, lo que suele hacer es favorecer la disfuncional mediante mecanismos en donde lo que va a intentar es que estos cambios no se produzcan. ¿eh? De esta manera lo único que terminan logrando es mantener el sufrimiento de la familia o de alguno de sus miembros. Entonces muchas veces pasa, si hablando de adicciones por ejemplo, que la familia termina obstruyendo la rehabilitación, que termina no siendo amena en pos a la recuperación, sino todo lo contrario. Esto no lo hace a propósito, esto es algo que surge inconscientemente porque es como un mecanismo de protección en donde buscan volver al estado anterior eh, de manera defensiva porque mucho tiempo sosteniendo esta rigidez de esta estructura hace que ellos sientan que eso que es lo conocido es su zona de confort. Esto se hace a través de establecer ciertas jerarquías. Toda familia tiene marcadas jerarquías o roles diferenciados, límites. eh, y lo que hay que trabajar acá es marcar bien esos límites, marcar bien esos roles, esa jerarquía, disolver las alianzas que se pueden dar entre dos o más integrantes para poder lograr que esta familia pase de esta estructura disfuncional a una estructura familiar funcional. Las familias funcionales, contrario de las familias disfuncionales, se caracterizan por cumplir de manera eficaz su función de sustento a lo que tiene que ver con las necesidades de los miembros. También realizan una repartición equitativa de las tareas del hogar, o sea, hay una diferenciación de roles que es dinámica, que permite que se complementen trabajando en pos de las tareas del hogar. Esto permite fomentar el trabajo en equipo, que es muy importante también para que una familia sea funcional. Se potencia el sentido de pertenencia, pero a la vez se estimula la identidad personal y la autonomía de cada uno de sus miembros. Entonces se da un equilibrio en pertenecer a este grupo familiar, pero también la individualización. Hablamos de las familias disfuncionales que no permiten mucho, son mucho más cerradas y que no permiten la interacción con el exterior o con cosas nuevas. En cambio, las funcionales permite que si, no sé, un integrante quiere formar parte de otra religión, por ejemplo, o hacer otra actividad que no sea que la familia habitualmente hace, no sé, en una familia de músicos alguien quiere estudiar abogacía. En una familia disfuncional estaría totalmente espantada y intentaría que no, ese miembro estudie abogacía. O si fuera al revés, imagínate una familia de abogados y alguien quiere estudiar, no sé, artes plásticos o quiere ser músico. Entonces la familia rígida va a intentar mantener y va a decir, no, pero si tu abuelo era abogado, tu padre, entonces tú que tiene que ser abogado. ¿eh? Eso es lo que haría una familia disfuncional. La familia funcional entendería que es parte de la autonomía y de, el derecho de elección del otro y apoyaría esta situación. En las familias funcionales existen límites claros, fronteras psicológicas entre los miembros y esto permite también facilitar o garantizar la convivencia en el hogar. Las reglas y los roles están bien definidos, pero ante ciertas situaciones hay cierta flexibilidad
que puede facilitar nuevos acuerdos o soluciones. O sea, no es un sistema totalmente rígido y cerrado. Hay ciertas reglas que hay que cumplir, pero ante alguna situación en particular de alguno de los miembros, se puede rever o replantear esas reglas. La comunicación es clara, todos los miembros pueden expresar lo que piensan y sienten de manera asertiva y sin dañar a los demás. La familia crece a la par de sus miembros, de manera que los errores cometidos son experiencias de aprendizaje que fortalecen, son flexibles y son dinámicas. Hay factores psicosociales que influyen en las problemáticas familiares. A veces las familias no son disfuncionales simplemente porque están conformadas así o compuestas así, sino que también hay problemáticas o factores psicosociales que hacen que estas familias se vuelvan disfuncionales. Los problemas psicosociales se van a definir como situaciones de estrés social que producen o facilitan la aparición en los individuos afectados de enfermedades somáticas, psíquicas o psicosomáticas, lo que da lugar también a crisis y disfunciones familiares. Esto produce una alteración en la homeostasis, a este equilibrio familiar que habían logrado, y esto hace que generen en las manifestaciones clínicas, o sea, en las enfermedades, como manera de demostrar este malestar, como manera de ponerlo en palabras a través de la enfermedad o de la patología. El estrés social es importante como desencadenante de crisis familiares o como factor también desestabilizador en familias disfuncionales, lo que da lugar que algún miembro de la familia termine enfermando y que en estos casos este paciente sintosomático es el que en realidad parece como el más débil porque se enferma, pero en realidad es el más valiente porque es el que tiene el valor de poder decirlo, al menos con el síntoma o con la enfermedad, es el que expresa este malestar o esta inestabilidad familiar. Ahora vamos a ver cuáles son los factores familiares de riesgo y cuáles serían los factores familiares de protección. Los factores familiares de riesgo son patrones familiares de consumo, la desorganización familiar, el conflicto familiar, la violencia doméstica, la falta de disciplina y supervisión familiar, normas y castigos relacionados con el consumo de droga, eh, que son pocos estrictos o son ambiguos o incoherentes, el aislamiento social de la familia, un nivel elevado de estrés, el nivel de exigencia familiar que no se adecua a las capacidades del hijo, capacidades o deseos, ¿no? Acá podríamos aclararlos, porque a veces no tiene que ver con un tema de una capacidad. A lo mejor la familia exige que el chico sea médico o abogado o arquitecto, y no es que el chico no tenga la capacidad para poder estudiarlo, sino que simplemente no es algo que le gusta o que le agrada. También otro factor familiar de riesgo es el poco reconocimiento del logro o las pocas expresiones de afecto, la ausencia del respeto o la ausencia de la disciplina. Por otro lado, vamos a ver cuáles serían los factores familiares entonces de protección. Los factores familiares de protección serían la familia integrada, el sentido de pertenencia, la presencia de valores, los límites claros y explícitos. Explícito quiere decir que estén hablados, que estén consensuados, la implicación en la familia, hábitos de vida saludable, dinámica familiar positiva, buenas relaciones paterno-filiares, comunicación estable, flexible, reflexiva, fluida, eso que haya diálogos y no monólogos, lo que hace que la comunicación sea más dialéctica, que produzca así el aprendizaje. Fomentar la autoestima, el desarrollo de actividades que sean enriquecedoras y también satisfactorias, el reconocimiento del logro y la aceptación de los problemas internos y la búsqueda de soluciones. Bueno, hasta acá complementamos el otro tema que íbamos a ver hoy, que tiene que ver con esto de entender cómo funciona, cuáles son las características de una familia, cómo es esta nueva clasificación que podemos hablar hoy de este cambio en el concepto de familia que se ha ido estableciendo a lo largo del tiempo y que llega hoy que pasemos de esta familia tipo a los tipos de familia.
podemos ver también cuáles son sus necesidades, las funciones, cómo se tiene que organizar para que las familias se mantengan sanas, cómo conforman todos los integrantes un sistema. Y, y es importante esto para poder entender, en el caso de ustedes que van a trabajar sobre adicciones, la importancia de poder no solo trabajar con aquel que enferma de la adicción, sino con la familia, porque la familia va a ser, por un lado, sostén, contención, y por otro lado también, como es parte de cierta forma del problema, también tiene que ser parte de la solución. Les voy a dejar un trabajito que me parece que está muy bueno, que une un poquito los dos temas que vimos hoy. Eh, es una historieta que se llama ¿Y quién es Tucho?, que va a hablar sobre un adicto. La historieta está escrita por un adicto que fue rehabilitado, que pudo hacer después de mucho tiempo su rehabilitación con respecto a sus adicciones, y que lo que él relata a través de la historieta cómo es la vida intrafamiliar del adicto. No solo lo que el adicto siente con respecto a lo personal, a la adicción, a lo social, pero también se puede ver en esta historieta la interacción familiar. Así que les voy a pasar un enlace, porque esta historieta se puede ver de manera online. eh, Así que les voy a pasar un enlace para que puedan acceder a ella y la puedan ver. Lean la info con respecto a la historia también del autor, porque está bueno entender de dónde vino esta historieta, que no es una simple historieta. Y lo que van a hacer es, teniendo en cuenta esto que vimos hoy con respecto a los aspectos de disfuncionalidad de una familia, van a hacer eso, a hacer una anotación sobre cuáles son los aspectos que consideran de estas familias disfuncionales, ¿eh? Que hace que aparezca la adicción como, como síntoma de esta disfuncionalidad, y qué aspectos consideras que deberían, estos aspectos disfuncionales que tienen, cómo deberían cambiar o cómo deberían ser para que esta familia sea funcional. Igual se los voy a mandar por escrito también para que no se les complique y no le queden dudas. Igual cualquier duda que tengan que surjan con respecto a este trabajito, me pueden preguntar en el grupo de WhatsApp. Lo pueden consultar por ahí. Agus, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Bueno, Agus, después mando el enlace, así lo que te quede pendiente y puedas rever de ese ratito que no estuviste, lo puedes ver tranquila y escuchar tranqui. Bueno, gracias. Bueno, Agustina, que tengas buena semana. Un besito. Igual, hasta luego.